Hola, hola inspirados, bienvenidos a una semana más de tutorial y pues en esta ocasión les traigo esta bonita blusa en estos de verdad maravillosos grannies que me tienen encantada. Me gusta muchísimo cómo realza las prendas y cómo les da un toque como bien diferente pero a la vez muy personal por los colores que elegimos. Ya estamos terminando ya con los tutoriales de esta temporada y próximamente vienen los de otoño e invierno, pero bueno. Mientras vamos a disfrutar esta temporada de calorcito todavía. Y pues les traigo esta sencilla blusa muy fácil de realizar. Ahora sí tiene su complejidad, pero yo creo que la complejidad viene en el momento de ocultar nuestras hebras, porque la verdad es que sí le dedicas bastante tiempo en esa parte, pero bueno, en la elaboración la verdad es que es muy sencilla y práctica de realizar. La talla que yo estoy realizando es una talla mediana, pero la puedes adaptar obviamente a las diferentes tallas, siempre midiéndote, como siempre te comento cada vez que te subo una prenda aquí a crochet. Es bien importante que siempre nos vayamos midiendo. Obviamente también los grannies te pueden dar de diferente tamaño por el grosor de tu estambre o como lo vayas tejiendo. Entonces lo importante es la medida para saber cuántos grannies vamos a necesitar. Eso ya te lo iré diciendo poco a poco en el tutorial. Bueno, pues antes de comenzar con el paso a paso y el material, te invito a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita para que te notifique cada vez que suba uno nuevo. Y obviamente si te gusta este tutorial le des like y me apoyes en compartirlo para que llegue a muchas más personas. Y ahora sí, vamos a conocer el material y el paso a paso. Bien, pues vamos a comenzar a elaborar nuestra blusita y para eso te comento lo siguiente. Al principio del video te comentaba que yo elegí 4 tonos, ¿ok? De esos 4 tonos, uno va a ser el predominante, que va a ser el que va a unir toda la blusa. En mi caso es el color blanco, como ya te lo mostré al principio. De ese vamos a utilizar obviamente mucho mayor cantidad, pero ese solamente va a ser las uniones de nuestra blusa y los terminados. Ese tono no lo vamos a elegir para hacer en sí nuestros grannies, solamente los 3 colores restantes. Yo como colores restantes elegí el gris, el morado y el color rosa. Y de esos 3 es donde voy a trabajar mis grannies, ¿ok? Bueno, entonces una vez haciendo esa observación, entonces ahora sí podemos comenzar con nuestra blusa y obviamente vamos a comenzar a elaborar nuestros grannies. Te muestro cómo los vamos a realizar y de ahí ya tú puedes ir haciendo las combinaciones que tú quieras. O si todos los quieres igual, también los puedes tejer todos igual sin ningún problema. Yo sí elegí 6 combinaciones diferentes con estos 3 colores, ¿ok? Entonces, bueno, todos nuestros grannies van a ser igual. Vamos a empezar por un anillo mágico y de ese anillo mágico pues obviamente hago mi unión, que es esta, y en este caso en lugar de iniciar con cadenas hacia arriba vamos a aprender un nuevo método para iniciar nuestros anillos mágicos, y esto le da mucho más firmeza y lo deja como más prolijo, por así decirlo, nuestro primer punto alto, nuestras cadenas hacia arriba. Ok, para eso voy a pasar entonces por dentro de mi anillo mágico, tomo una lazada y hago como si fuera a ser un punto bajo. Bueno, en realidad no como si fuera a ser, como lo hago, ¿ok? Ahora, para hacer nuestro siguiente punto hacia arriba, lo que voy a hacer es que voy a pasar mi gancho justamente por esta cadena que se hizo aquí. ¿Lo ven? Paso por ahí nuevamente. Tengo 2 cadenas en mi gancho. Aquí dejan que lo enfoque, listo. Y hago nuevamente una lazada y tejo esos 2. Para eso, perdón, eso es lo que va a formar mi punto alto, mi primer punto alto. Y esto lo puedo hacer con cualquier prenda o tejido que vas a realizar cuando inicies con anillo mágico. Así queda mucho más bonita y más reforzada. Y este sería nuestro primer punto alto. Ahora sí voy a hacer 2 puntos altos más. Esto sí, ya de manera normal. ¿Ok?
2 puntos altos, en total tengo 3 y si te fijas se ven 3. Ok, así no quedan como flojitas mis cadenas iniciales. Ok, ya que tengo estos 3 puntos altos, voy a subir con 2 cadenitas, 1, 2 y vuelvo a tejer dentro del anillo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Después hago 2 cadenas de subida nuevamente y vuelvo a realizar 3 puntos altos nuevamente dentro del anillo. Si se fijan, aquí ya tengo 3 grupitos, 1, 2, 3 de 3 puntos altos con 2 cadenas de subida. Y entonces voy a hacer uno más, 2 cadenas de subida y nuevamente hago un grupo más de puntos altos. Entonces realizo este que sería mi cuarto grupito de 3 puntos altos. Y aquí termino este grupo con mis 2 cadenas de subida. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 grupos, ¿ok? Entonces aquí ya voy a cerrar mi anillo mágico. Lo voy a cerrar bien, 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 lo más apretadito que se pueda, de esta manera. Y ahora sí voy a cerrar mi anillo, o esta vuelta más bien, en mi tercera cadena de subida. 1, 2, y en esta tercera cierro con punto deslizado, de esta manera. Y así es como queda esta primera vuelta. Para eso voy a hacer una cadena adicional para poder rematar y voy a cortar mi hebra. Jalo. Y así es como queda mi primer tono. Ahora en el siguiente tono voy a tomar otro de mis colores. Déjenme hallar la punta, listo. Y aquí voy a iniciar con una cadena de inicio, como siempre inicias tus tejidos, pero ahora con el punto movible o cadena movible, como ya les he enseñado, para volver a hacer la unión en mi tejido. Este es como para hacer el cambio de color, ¿ok? Entonces me voy a meter en cualquier esquinita. Se fijan, aquí se volvieron esquinitas estas donde hice 2 cadenas de subida. Se volvieron 4 esquinitas. ¿Ok? Entonces me voy a meter en cualquiera de ellas y voy a pasar justamente este tono. Y voy a subir con 3 cadenas. 2, 3 para hacer mi primer punto alto. Ahora voy a hacer 2 más en ese mismo huequito. 1 y 2. Y aquí mismo hago 2 cadenas de subida, 1, 2 y repito el mismo grupo de 3 puntos altos en el mismo hueco. Déjenlo acerco un poco. 1, 2 y 3. De esta manera. Ahora me voy a pasar a la siguiente esquinita de 2 cadenas, esta que está aquí, y voy a ir ocultando esta hebra también. Entonces voy a hacer mi primer grupo de 3 puntos altos en la siguiente esquinita. 1, 2, es que este lo tomé mal. Y 3. Este es mi primer grupo en esta esquina, entonces hago mis 2 cadenas de subida, 1, 2 y vuelvo a hacer 3 puntos altos en el mismo hueco.
o en la misma esquina. 1, 2 y 3, de esta manera. Y así me voy a ir en cada una de las esquinas, es decir, de aquí me paso a esta siguiente y nuevamente realizo aquí voy a intentar ocultar un poco esta hebra, y aquí voy a formar nuevamente mis dos grupos de 3 puntos altos, obviamente divididos de 2 cadenas. Entonces ese es el patrón que seguimos en esta vuelta. Subo 1, 2 y nuevamente repito mis 3 puntos altos dentro del mismo grupo. Y así ya tengo 1, 2, 3 y me va a faltar la cuarta, que es esta de aquí. Aquí puedes aprovechar para ir ocultando un poquito las hebras, o si no, de igual manera las puedes ocultar hasta el final, ya con tu aguja, apoyarte en la parte de atrás e ir ocultando. ¿Ok? Eso es sin ningún problema, ya es a tu gusto, como se te haga más fácil. A mí se me hace más fácil ir así, ya al final nada más dar algún tipo de terminación a las orillitas para que no se vayan a salir posteriormente. Entonces vamos a terminar esta esquina. Son 3 puntos altos, 2 cadenas de subida y 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Y de aquí voy a cerrar en mi tercera cadena de subida con la que inicié, aquí, con un punto deslizado y una cadena adicional para rematar y hacer mi cambio de color. Y así es como va quedando esta segunda vuelta de mi granny. Y entonces ahora voy a utilizar, el tercer color y vamos a hacer básicamente lo mismo. Iniciamos con nuestra cadena movible. Y una vez que la tengamos, la sacamos del gancho y la acomodamos en cualquier esquina. Y de ahí empezamos a realizar nuestras cadenas de subida, 3 cadenas. Y este es nuestro primer punto alto, entonces comenzamos a realizar 2 más. 1 y 2. Así para tener nuestros 3 primeros. Subo con 2 cadenas, y vuelvo a hacer mi otro grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora, en la segunda vuelta se formó un huequito aquí central con la unión de un grupo de la esquina y otro de esta esquina. Se formó este huequito de aquí. Aquí vamos a tejer también en esta vuelta 3 puntos altos, pero solamente un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora sí me paso a la siguiente esquina. Entonces en estos centrales solamente vamos a tejer un solo grupo de 3 y en las esquinas 2 grupos de 3 unidos. Déjenme acomodar bien esta hebra. Unidos por las 2 cadenas. Aquí 2. 3, 2 cadenas de subida y volvemos a hacer otro grupo de 3 puntos altos. Bien, aquí ya hice mi otra esquina. Ahora voy a la parte central y hago mi grupo de 3 puntos altos. 1,
2 y 3. Y ahora vuelvo a la siguiente esquina. Y así es como nos vamos a ir haciendo esta vuelta, repitiendo este patrón. Y los veo al finalizar para tener ya nuestro granny completo. Bien, aquí ya terminé hasta el punto central y entonces aquí hago lo mismo, cierro en mi tercera cadena de subida de inicio con un punto deslizado, una cadena adicional para rematar y corto. Y así es como tengo este granny. Y es así como vamos a tejer todos. Como les digo, yo hice 6 combinaciones con estos 3 colores. Aquí les muestro alguna. Por ejemplo, tengo esta, esta. Entonces los voy combinando, si se fijan todos son diferentes, pero siempre con esos mismos 3 colores. Entonces esto ya es a tu gusto, ya sea que los quieras hacer todos iguales de la misma combinación, que solamente quieras hacer 3 y repetirlos, o puedes hacer 6, o las combinaciones que tú quieras, ¿ok? Así es como yo lo he estado manejando y por eso te lo muestro. Bien, para hacer entonces la unión de nuestros grannies, como les digo, vamos a tomar el color que va a ser como el fondo o básicamente el color primordial de nuestra blusa. La mía es blanca, pues por eso que estoy tomando este en color blanco. Hacemos nuestra cadena movible como lo hemos estado haciendo y vamos a hacer literalmente lo mismo con el primero de nuestros grannies. Entonces lo vamos a pasar por aquí. Y vamos a hacer básicamente lo que hemos venido haciendo vuelta tras vuelta. Vamos a tejer en las esquinas nuestros grupos de nuestros dos grupos de puntos altos unidos de nuestras 2 cadenas. Aquí subo 1, 2 y nuevamente tejo 1. Aquí ya tenemos nuestro grupo de nuestros 2 grupos de puntos altos con nuestras cadenas. Y ahora si se fijan tenemos en lugar de un hueco central tenemos 2 por lado. Entonces en esos grupos nada más hacemos nuestros grupos de 3 puntos altos. Un solo grupo. Aquí mi primer grupo, ahora me paso al siguiente hueco. Bien, y ya que tengo estos 2 grupos, les digo en cada uno, en cada huequito, ahora llegué nuevamente a la esquina y voy a repetir lo mismo, mis 2 grupos de 3 puntos altos, unido por mis 2 cadenas. Y es así como va a ser la secuencia de esta vuelta y los veo al finalizar para entonces enseñarles cómo vamos a comenzar a unir nuestros grannies. Bien, aquí he terminado toda la vuelta de mi granny, esta cuarta vuelta. Entonces lo que va a hacer es nuevamente lo mismo, cerrar en mi tercera cadena de subida con un punto deslizado y una cadena adicional para rematar. Y es así como vamos a hacer nuestro primer granny. Ahora vamos a hacer la unión de nuestros grannies y va a ser de la siguiente manera. Vamos a tomar otro de nuestros grannies y vamos a hacer nuestra cadena movible. Aquí está. Tomamos cualquier esquina. La introducimos, es decir, el principio va a ser igual, ¿ok? Para hacer el cambio de color. Y vamos a subir con 3 cadenas. 2, 3. Voy a hacer mis 2 primeros puntos altos para tener mi primer grupo. Así, de esta manera. Déjenme pasar esta hebra bien por acá atrás. Y ahora vamos a empezar a unirlo. Vamos a tomar nuestro granny anterior y vamos a pasar a acomodar más que nada
nuestras esquinas, como si fuéramos a hacer un sándwich. Las partes internas, perdón, quedan por dentro. Ya moví la cámara. Así, una contra otra, de esta manera. Y vamos a pasar por esta esquina de mi granny anterior, de este que ya tiene el contorno del color que elegí, por aquí. Y vamos a hacer un punto bajo. Así. ¿Ok? Entonces aquí ya uní esa esquina. Ahora voy a subir con mis 2 cadenas que pertenecen justamente a mis grupos de esta esquina. Y ahora voy a tejer solamente en esta esquina de mi granny mi otro grupo de 3 puntos altos. Dos y 3. Ahora vamos a seguir uniendo, vamos a pasar al siguiente huequito de este granny anterior y vamos a pasar nuevamente con una lazada para hacer mi siguiente punto bajo. Estamos uniendo así con puntos bajos, ¿ok? Ya que hice ese punto bajo, entonces me paso ahora al huequito, pero de mi granny que estoy tejiendo, del nuevo, y voy a hacer mi grupo de 3 puntos altos. Ay. Ok, solamente en el hueco, solamente tejo, perdón, en el hueco de mi granny. Aquí ya no estoy uniendo. Bien, ya tejí esos dos, entonces ahora me paso al hueco del primer granny, al siguiente. Este fue el que uní, este es el siguiente. Y aquí vuelvo a hacer otro punto bajo de unión. Y ahora me paso a este hueco, donde voy a tejer mis 3 puntos altos. 1, 2. Si se fijan, todo se sigue tejiendo igual. La única diferencia que estamos haciendo es la unión con el granny anterior. Y eso lo hacemos justamente en cada hueco conforme vamos avanzando. Entonces ahora sí ya terminé este grupo de acá, que corresponde. Entonces ahora me paso al siguiente del primer granny para unirlo. Y hago un punto bajo. Y ahora llegué a la esquina de este segundo granny. Entonces aquí hago mi primer grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y ya que tengo ese grupo de 3 puntos altos, voy a unir en la esquina del primer granny. Aquí hago mi punto bajo. Subo con mis 2 cadenas. 1, 2. Y vuelvo a hacer mi segundo grupo en la misma esquina. Nada cambió más que la unión de la esquina, si se fijan. Todo lo demás se tejió igualito, como lo hemos venido haciendo en las esquinas con 2 grupos unidos de 2 cadenas y en nuestros huecos centrales un grupo de puntos altos. Y así es como vamos a ir uniendo. Si se fijan, aquí ya está la unión de mi granny, de mi segundo granny, y todo el resto se va a tejer igual como lo hemos venido haciendo, como este lado. Todo esto de manera sencilla y uniendo con nuestro punto deslizado en nuestra tercera cadena de inicio. Entonces nos vamos de esa manera tejiendo este segundo granny de manera normal. Ya la unión ya la hicimos, entonces ahora seguimos tejiendo de este lado. Y así nos vamos a ir uniendo granny tras granny. Después vamos a poner uno más, igual iniciando aquí, uniendo ya con la terminación de ya cuando esté todo terminado. Entonces lo vamos a ir uniendo como lo hicimos con el primero y así consecutivamente. Ahora, ¿cuántos grannies vamos a añadir? Los grannies que tú quieras para el ancho de tu blusa. Al final los vamos a cerrar. Entonces vamos a ir uniendo granny tras granny. Yo en total hice 12 grannies para la circunferencia de, ahora sí, de la blusa que yo quiero. Es cerrada, es decir, continua el círculo. Entonces no lo vamos a tejer en 2 partes, sino en una forma cerrada. Entonces
vamos a unir los grannies que necesitemos. Hay que irnos midiendo todo el contorno de lo que queremos de nuestra blusa, del ancho de nuestra blusa, como si fuera un cinturón. Y una vez que tengamos el ancho, entonces ahora sí les explico cómo vamos a cerrar. Punto importante. Tejan, todos los grannies que necesiten menos el último, porque les voy a enseñar entonces cómo vamos a unir el último granny de nuestra blusa para cerrar, como les digo, esa circunferencia, por así decirlo, ¿ok? Yo aquí ya tengo la tira de todos mis grannies unidos, obviamente todas estas hebras son las que voy a tener que ocultar al final. Mi tira va a constar de 12 grannies, ¿ok? Entonces aquí tengo mi último granny, que es el que voy a unir y con el que voy a cerrar. Lo que les decía es que se cierra de esta manera, o sea, la vamos a tejer así en redondo. Entonces lo que voy a hacer únicamente es cerrar aquí con mi granny esta parte para que nos quede así, de esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar igual como inicié a unir todos los demás. Aquí está mi primer grupo de esta esquina, me paso al huequito del anterior, hago mi punto bajo, subo con 2 cadenas y hago mi grupito, mi segundo grupito de esta esquina. 2 y 3. Y luego este lado, aquí está ya mi unión, entonces voy a tejer este lado hasta llegar al primer grupo de esta esquina. Bien, aquí está el grupo de este primer grupo de 3 puntos altos de esta esquina y es aquí donde voy a unir ahora con el último granny. De este lado, del lado derecho, recuerden. Hay tanta hebra, espero que les permita ver. Bueno, ok, miren, lo que voy a hacer es unirlo, así se ve mejor, con el último granny, ok. Entonces me voy a su esquina y empiezo a unir ahora ese lado de ese granny. Subo con mis 2 cadenas como lo he estado haciendo con las demás uniones y hago mi segundo grupito que corresponde. Y los veo entonces al finalizar para mostrarles cómo queda y cómo vamos a seguir uniendo nuestros demás grannies. Bien, y es así como quedan unidos, miren, todos nuestros grannies. Obviamente estas son las hebras que ya tengo que ocultar, que quedaron al final. Y bueno, así es como queda ya unido. Les digo, este debe ser ahora sí que el contorno. Entonces, súper importante antes de unirlos, antes de cerrar el último granny y unirlo, para cerrarlo, hay que medir la circunferencia de lo ancho que queremos nuestra blusa, para que así saber cuántos son los grannies que necesitamos. Y obviamente también si estás, por ejemplo, tejiendo un estambre mucho más grueso, obviamente el granny va a ser mucho más grande, tanto de altura como de ancho, ¿ok? Entonces yo ahí te puse más o menos las medidas al inicio de mi granny, de qué tamaño es el granny que yo estoy manejando por el número de gancho que estoy utilizando y también por el grosor de mi estambre. Entonces así ya si tú estás tejiendo un granny mucho más grande, entonces obviamente vas a necesitar muchos menos grannies y además también tanto para lo alto como para lo ancho. ¿Ok? Entonces es importante ir justamente midiendo esas cantidades, irnos probando, como les digo siempre, irnos midiendo y eso así no hay ningún pierde. Siempre es diferente porque todos tenemos cuerpos diferentes. Aquí les pongo de todas maneras arribita cuánto fue el diámetro que yo estoy manejando o más bien lo largo de mi tira para que también se puedan ir dando una idea. ¿Ok? Vamos a ir uniendo en las esquinas, recuerden, por ejemplo les voy a hacer uno para que no haya pierde, nada más déjenme encontrar nuevamente mi esquina. Vamos a hacer nuestra cadena movible, así,
Y voy a tomar, les decía, el granny donde quiero unir. En este caso este es el granny que yo quiero unir. Aquí lo voy a dejar. Voy a pasar mi cadena como lo he estado haciendo. Ok. Voy a hacer mi primer grupo de 3 puntos altos en esta esquinita. Y nuevamente voy a agarrar el granny donde voy a unir. Y siempre que sea como sándwich, ¿ok? Que sea lo de adentro, nuestro revés, por dentro. Voy a agarrar entonces esta esquinita que tengo aquí de este granny. Aquí, miren. De la misma manera que he venido haciendo. Lo paso por acá. Y voy a empezar a unir, ¿ok? Mis 2 cadenas de subida. Y hago mi segundo grupo de puntos altos en esta esquinita del granny que estoy tejiendo. 2 y 3. Muy bien, ahora me paso justo a este. Cada vez vamos a tener más uniones conforme vayamos avanzando. Ok, entonces aquí me paso a mi siguiente huequito. Así, que tenga esta posición de sándwich que siempre les digo. Déjenme pasar esta hebra hacia atrás. Y voy aprovechando también para ir ocultando lo que pueda de mis hebras. Ok. Al final sí vamos a tener mucha hebra que ocultar, pero es normal en los grannies. Ya me paso al siguiente hueco, tejo mi grupito de 3 puntos altos. Luego me paso al siguiente grupo de acá. Uno nuevamente. Aquí llegué nuevamente a la esquina de mi granny Aquí entonces paso. Subo con 2 cadenas. Y vuelvo al granny que estoy tejiendo para terminar esta esquina. Y si se fijan, aquí ya he terminado la unión con el de abajo. Entonces voy a terminar el contorno de este granny de manera normal. Bien, aquí he terminado este granny, por eso les digo, aquí ya está la unión y aquí está toda la circunferencia. Obviamente entre más grannies, más uniones va a haber, como les decía. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el siguiente. Bueno, ahorita los voy a acomodar, pero bueno, el siguiente obviamente va a tener uniones aquí y acá y todo lo demás se va a tejer libre, ¿ok? Y el siguiente igual, como en L, las uniones, vamos a ir uniendo con todos los grannies que nos topemos y lo restante, lo que queda al aire, lo que no tiene nada, por ejemplo, entonces lo vamos a tejer de manera normal como en este caso. Entonces ya vamos a dar toda la vuelta uniendo nuestros grannies y así vamos a hacer la segunda hilera, que esta es obviamente nuestra altura, ¿ok? Ahorita los estoy poniendo así para que se den una idea. De así va a quedar, pero toda la circunferencia. Hay que coserle a todos nuestros grannies, ¿ok? Y esta va a ser la altura. Si tú lo quieres como top, yo te recomiendo que solamente hagas estas 2 hileras. Pero si todavía lo quieres un poquito más largo, que en este caso mi blusa así va a ser, entonces yo voy a hacer 3 hileras. Ya que termine todo el contorno de estos grannies, mis 12 grannies, voy a hacer otra más para darle más altura y entonces que me quede mucho más abajo a la blusa. De todas maneras, al final le vamos a dar una terminación ligerita a todo el contorno de nuestra blusa. Y para hacer entonces el escote, entonces vamos a ir uniendo esta tira que estamos manejando, que es nuestra segunda tira,
y una tercera si la vas a querer igual que la mía de largo, de grannies nuevamente, para tener ya la altura aproximada de nuestra blusa y después vamos con el escote, ¿ok? Otro dato importante para seguir uniendo nuestros grannies es el siguiente. Cuando llegamos a estas esquinas, por ejemplo en el primer granny que unimos en la siguiente tira, se une solamente orilla con orilla, si se fijan. Pero cuando llegamos a los siguientes grannies, son 3 orillas. Por ejemplo, a partir del segundo que unimos, se ven estas 3 orillas. Entonces, estas como las unimos de igual manera, pero se tejen las 3 orillas, ¿ok? Por ejemplo, déjenme pongo, este es el granny que uní el primero de esta siguiente vuelta. Este es el segundo, entonces ya uní orilla con orilla. Perdón, orilla con orilla acá arriba. Ya llegué a la siguiente orilla, pero aquí este granny está unido con este de aquí abajo y este de aquí abajo está unido con este lateral. Entonces, aquí ubicamos primero nuestra primera orilla de este granny lateral. Entonces pasamos por aquí, hacemos nuestro punto bajo, luego vemos el siguiente granny que está en la parte de abajo. Si lo ponemos así, este es el granny de abajo. Entonces esta es su orilla, también aquí pasamos y hacemos punto bajo y luego el granny que está aquí lateral, ¿ok? En este caso, este granny va a quedar así. Entonces este es el granny con el que vamos a tejer. Por eso también esta tercera orilla también le hacemos nuestro punto bajo. Entonces ahora sí está unido tanto con el lateral, con el de aquí abajo que se une al lateral, perdón, con el de abajo que está unido al lateral, y este que sería el de abajo del que estamos tejiendo, ¿ok? Entonces las 3 orillas se tejen con puntos bajos. Y una vez que tejí ya mis 3 orillas, entonces ahora sí hago 1, 2 cadenas y 1 nuevamente al granny que estoy incorporando. Entonces todas las orillas con las que, por así decir, se topa nuestro granny, todas esas las tenemos que unir, ¿ok? Entonces aquí ya seguimos tejiendo normal para unir al granny de abajo, ya que ya uní el lateral. Entonces ahora estoy uniendo al de abajo, ¿ok? Y ahora sí, ya puedo seguir uniendo mis grannies y nos vemos al finalizar estas 3 hileras. Bien, pues aquí ya tengo estas 3 tiras o estas 3 vueltas de grannies por ambos lados, así de esta manera. Y entonces ahora sí vamos a hacer la parte de arriba para poder finalizar, por así decirlo, el cuerpo de nuestra blusa y ya nada más darle las terminaciones. Ok, yo como les comentaba hice 12 grannies en total, 6 de adelante y 6 de atrás, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la parte central de nuestra blusa. Si tú hiciste, por ejemplo, menos grannies, entonces, por ejemplo, tú nada más vas a poner uno central. Si hiciste, en este caso, por ejemplo, si es que hiciste grannies mucho más grandes, pues obviamente vas a necesitar menos cantidad. Entonces, si solamente tienes uno central, entonces ese central es el único que vas a tejer y los laterales, que ahorita te voy a mostrar cómo los vamos a hacer, y se van a hacer tanto de adelante como de la parte de atrás, ¿ok? Entonces, bueno, en mi caso son estos 2 centrales. Yo aquí ya tengo mis grannies, son, como les digo, solamente este y este, ¿ok? Pero también vamos a hacer ahora los siguientes 2 laterales. Este es uno de mis grannies laterales de aquí, que es donde ya vamos a hacer como la parte de nuestros brazos, por así decirlo. Y te voy a decir cómo vamos a hacer estos grannies. Es muy sencillo, solamente los vamos a dejar como quien dice a la mitad. Voy a hacer el lateral, que sería el de este lado. Y así es como lo realizo. Primero vamos a hacer nuestro granny central. Vamos a cerrar muy bien, muy bien. Aquí está. Como lo hemos venido haciendo. Aquí está mi granny central con mis 4 grupos y las 2 cadenas de unión. ¿Ok? Entonces ahora tomo el siguiente color y lo incorporo en cualquiera de mis esquinas. De esta manera. Entonces aquí inicio a tejer con mis 3 cadenas de subida y mi primer grupo de 3 puntos altos.
como he venido tejiendo, por eso ya no les aclaro cómo lo estoy haciendo, ¿ok? Entonces aquí hago mi segundo grupo en esta esquinita. Y 3. Acomodo mi hebra. Ahora me paso a la siguiente esquina y hago lo mismo. Aquí está mi segundo grupo en la esquina. Y me paso a la siguiente esquina, que sería la tercera. Y aquí tejo lo mismo, mis dos grupos de 3 puntos altos unidos por mis 2 cadenas. Aquí obviamente van cambiando los colores conforme tú los hayas combinado. Y aquí están mis 3 esquinas terminadas de esta manera, y ahí es donde voy a cerrar, es decir, ya no voy a terminar esta cuarta orilla. Ok, entonces aquí hago una cadena adicional y corto para rematar. Y es así como queda este granny de orilla, que si se fijan es igualito a este, solamente tejí 3 grupos. Y ahora mi siguiente color va a tejer justamente esos mismos 3 grupos únicamente. Déjenme tomar mi hebra. Entonces me posiciono en cualquiera de mis esquinas, más bien en una de las orillas, porque como esta vez no le vamos a dar toda la vuelta, sería solamente en el grupo de las orillas y no empezar por el central. Entonces aquí nuevamente hago lo mismo en cada orilla y en mis huecos centrales. Bien, es aquí donde ya tejí, si se fijan, estos 3 grupos o 3 esquinas son las que tejí de este siguiente color. Entonces ahora aquí hago mi cadena adicional y corto para rematar, ¿ok? Y es así como queda este granny de mi siguiente orilla, que sería en la parte de aquí. Eso mismo, estos mismos cuadrados y tanto los dos centrales como los laterales también los vamos a hacer para la parte de atrás, si es que tú tienes otra combinación. Yo aquí ya tengo también esa parte. Entonces, bueno, ya nada más lo que voy a hacer es colocarlos y tenerlos. Ahorita te voy a enseñar cómo los vamos a unir. Bien, ahora que ya tenemos nuestras piezas, justamente las vamos a unir. Esta es la parte, bueno, esta es la parte de atrás. Yo ya avancé en esa parte porque es básicamente igual que la parte de adelante. Entonces solamente vamos a unir estas 4 piezas que nos hacen falta. Obviamente, como te comentaba, si tú tienes solo un cuadro central, entonces solamente serán 3 piezas las faltantes. ¿Ok? Entonces esta es mi parte de atrás. Ahorita vamos a la de adelante, que como les digo es igual, entonces no hay ningún problema, sea adelante, sea atrás, porque al final lo vas a repetir de todas maneras. Entonces vamos a tomar la que nos corresponde a cualquiera de nuestros lados y vamos a comenzar a unir. Básicamente lo vamos a unir igual como lo hemos venido uniendo todos los grannies. Entonces voy a empezar con mi cadena movible y lo voy a poner justamente en cualquiera de las orillas de mi granny, ¿ok? Entonces aquí voy a empezar a tejer como lo he venido haciendo, mis 3 cadenas, mis 2 puntos altos, 1, 2, para tener mi primer grupo de 3 puntos altos, ya que mis 3 primeras cadenas cuentan como punto alto. Entonces, bueno, ahora ya tomo donde voy a unir la esquinita del granny donde voy a unir y voy a empezar a hacer esa unión. Y por último nuestra esquina del color anterior.
Entonces esta esquina sí la tejemos y la tejemos completita, es decir, con nuestros dos grupos de 3 puntos altos. Y aquí vamos por el tercero. Listo, y entonces hago una cadena adicional y aquí ya remato, ¿ok? De esta manera. Y entonces aquí tenemos, déjenlo coloco bien, nuestra primera unión, nuestro primer granny, que esta es ya la orilla. Esta ya forma parte como de la sisa. Todavía vamos a hacer una terminación, pero ya que pongamos la parte de los hombros o de los tirantes. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es unir nuestros siguientes cuadros, como lo hemos venido haciendo, uno aquí, el otro acá y nuestra última orilla de la misma manera en que hicimos este lado. Se los voy a mostrar cómo termina. Obviamente esto no, esto es adicional, que lo vamos a hacer posteriormente, pero bueno, solo les quería mostrar cómo queda la unión. Entonces vamos a seguir uniendo tanto los centrales como a la otra orilla, y ahorita les digo cómo vamos a continuar para hacer justamente este terminado, que básicamente son puros puntos altos, pero les voy a decir cómo unirlo. Y ya para empezar con lo que son los tirantes y la parte lateral, el decorado. Bien, aquí he terminado ya de unir la parte de mi última fila con estos laterales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente hacer esto, que es nada más para definir la parte de arriba y darle un poquito de decorado. Entonces lo único que son 2 vueltas de puntos altos, y entonces para poner nuestra hebra lo único que vamos a hacer es posicionarnos justamente en el último, aquí, en mis 3 cadenas de subida finales, estas de aquí, ok. Si recuerdan, era un grupo de 3 puntos altos, entonces aquí voy a incorporar nuevamente mi estambre. Y aquí voy a empezar nuevamente a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ese va a ser mi primer punto alto. Entonces ahora me voy a ir con este primer grupito y voy a pasar al segundo punto. Y ahí voy a hacer mi segundo punto alto. Después al tercero. Y aquí hago mi siguiente punto alto. Ahora he llegado justo a la esquinita. Ay, estaba acá. Justo a la esquinita de estos dos grupos. Entonces ahí voy a hacer otro punto alto. De esta manera. Y ahora voy a pasar a este huequito, que es de la unión de mis dos grannies. Entonces ahí también voy a hacer otro punto alto. Y nuevamente vuelvo a llegar a la esquina de este otro granny. Ahí hago otro punto alto. Y ahora sí he llegado a la parte, digamos, de los grupos, estos individuales. Entonces ahí voy a manejar un punto alto por cada punto alto que corresponde a cada uno, digamos, de estos grupos. Que cada uno tiene 3 puntos altos, entonces son 3 puntos altos también los que voy a estar haciendo. Y esto es para marcarlos, entonces me paso al siguiente grupo, hago mis 3 puntos altos y así sucesivamente. Entonces en las esquinas hago puntos altos, en los huecos también y en esto. Y entonces nos vamos a ir haciendo eso hasta llegar justamente al último punto alto de mi grupo donde finalicé, donde tengo este nudito. Ahí donde finalicé es donde voy a empezar a hacer mi primer punto alto. Y ahorita les digo cómo vamos a continuar. Bien, aquí ya terminé esta primera vuelta, entonces ahora voy a hacer una segunda vuelta. Aquí terminé en mi último punto de este último grupo.
Entonces lo que voy a hacer nuevamente es subir con 3 cadenas, 2, 3 cadenas, giro mi tejido y ahora es donde en cada punto de la vuelta anterior voy a hacer un punto alto. Recordemos que las 3 cadenas sí las estoy usando como parte de mi primer punto, ¿ok? Entonces esta vuelta es igualita. Bien, aquí ya terminé esta segunda vuelta, así es el terminado de la parte de arriba. Y es el mismo terminado que hice también en la parte de atrás, es decir, están igualitos ambos lados, miren. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora qué voy a hacer, perdón, voy a realizar los tirantes. Como les decía, las dos partes son iguales, pero al finalizar esta segunda vuelta no hay que cortar nuestra hebra, es decir, no vamos a rematar porque vamos a hacer los tirantes saliendo de ese mismo lado. Yo lo que te recomiendo aquí es que cuando hagas, por ejemplo, la parte de adelante, si es que es donde tú inicias a unir todo esto o hacer a finalizar esta parte de aquí arriba, al final vas a quedar de un extremo, ¿ok? Entonces, cuando inicias la parte de atrás, intenta que la segunda vuelta quede del otro extremo, para que de aquí surja uno de los tirantes y de este lado, de la parte de atrás, surja el tirante contrario. Pero si igual no lo haces así, igual nada más hay que volver a unir con nuestra cadena movible en este punto para hacer, o de este lado también puede ser, o sea, del mismo lado, puedes volver a unir para iniciar lo que son los tirantes. Los tirantes van a ser también en puntos altos, para eso entonces voy a subir con 1, 2, 3 cadenas. Ese es mi primer punto alto. En el siguiente punto tejo mi segundo punto alto. En el tercero igual. Y vamos a hacer un cuarto punto alto. Nuestro tirante va a constar de 4 puntos altos. Obviamente aquí el largo del tirante pues obviamente varía de cada una de nosotras, o sea, qué tan largo lo quieres o hasta dónde quieres que te llegue la parte del escote de tu blusa, pero de igual manera yo aquí te voy a poner la cantidad de vueltas que hice y también cuánto midió mi tirante para que sepas también como una referencia cuántas vueltas hacer, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya hice mis 4 puntos altos, entonces nuevamente subo 1, 2, 3, giro mi tejido de esta manera y continúo haciendo mis puntos altos nuevamente de regreso. Bien, aquí ya terminé esta parte del lazo que va a ir uniendo mis dos partes. Entonces lo único que voy a hacer es unirlo a la parte de atrás. Para eso voy a hacer como este pequeño... Lo puedes voltear o simplemente podemos doblarlo de esta manera. Así, para que la unión quede por dentro y no se vea por fuera. Lo voy a girar para unirlo. Así de esta manera y así quede al derecho. No lo estoy doblando aquí nada más porque tengo mi blusa al derecho, pero si lo tuviera al revés no es necesario girarlo, ¿ok? Entonces, como mi lazo tiene 4 puntos, entonces voy a buscar mis 4 puntos contando esta cadenita: 1, 2, 3, 4. Entonces en este cuarto voy a meter mi ganchillo así de esta manera. Voy a tomar una lazada, voy a pasar por aquí como si fuera un punto deslizado y después voy a hacer una cadenita. Voy a tomar mi siguiente punto, que es este de aquí, lo voy a unir con el de acá. Vamos a hacer puros puntos bajos, así de esta manera. Paso al siguiente, tomo los dos
así. Y en el último sería en la tercera cadena de subida de ambos lados. Déjenme encontrarlo. Y de este lado también. Y una vez que termine esta, hago una cadena adicional, corto y remato. Yo ya lo había cortado, entonces ya nada más remato para que quede así totalmente unido. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer los contornos de este lado. Esto de aquí que nos quedó así, este granny que nos quedaron los laterales. Entonces le vamos a dar una terminación que yo justamente ya me adelanté de este lado para que lo puedan ver. Esta terminación así como de holancito. Miren, también en nuestro lacito. Entonces vamos a darle justamente esa terminación. Y para eso pues obviamente vamos a tomar nuestra cadena movible con la que unimos siempre. Entonces voy a tomar cualquiera de las dos partes, perdón, ya sea la parte de adelante o la parte de atrás, y nos vamos a ir justamente aquí, a este piquito que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar nuestra cadena, la vamos a pasar por aquí. Estoy acomodando las hebras porque luego se me hace un despapalle con tanta hebra que aparece por aquí. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un punto deslizado, como si fuéramos a hacer nuestra primera cadenita. Y de ahí nos vamos a pasar a tanto a esta esquina como a esta esquina, estas tres, para unirlas, ¿ok? Déjenme quitar así, lo voy a girar un poquito. Entonces voy a tomar todas mis esquinitas como si lo fuera a unir como lo hemos venido haciendo y tejemos puntos bajos. Aquí está la segunda y aquí está la tercera, ¿ok? Y ahora, ¿qué voy a hacer? A continuación me voy a pasar, ya ven que tenemos estos dos grupitos de aquí, entonces me voy a pasar al último, que es este de aquí. En ese hueco es donde voy a tejer y voy a tejer 4 puntos altos. Miren dónde lo estoy ingresando, aquí, entre la penúltima y la última, este huequito que se abre entre las dos, ahí es donde voy a tejer. Y voy a hacer, como les decía, 4 puntos altos. 1, 2, déjenlo volteo. 3 y 4. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Ahora me voy a pasar justamente a entre estos dos. ¿Ok? Siempre en el último grupito de mis esquinas. Aquí. Y aquí voy a hacer un punto bajo únicamente. De esta manera. Ahora me voy a pasar al siguiente tono, que sería también entre estas dos, entre la penúltima y la última. Y ahí voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Bien, así es como va quedando. Ahora me voy a pasar, ahora sí este ya lo tengo más de frente, si se fijan aquí está mi esquina, entonces voy a ingresar mi punto bajo siguiente en la de en medio. Si se fijan son 3 puntos altos, entonces en el punto de en medio es donde voy a ingresar mi gancho. Me lo vuelvo a encontrar, aquí está,
y voy a hacer un punto bajo de esta manera. Ahora me voy a ir justo en la parte central, en la unión de las cadenitas donde se hace piquito, y ahí voy a hacer ahora mis 4 puntos altos. Si se fijan, estoy intentando ir escondiendo, aprovechando de ir escondiendo las hebritas que me voy encontrando. Ya después obviamente las voy a ocultar mucho mejor, ya lo que quede. 2, 3 y 4. Bien. Ahora me voy a pasar nuevamente a mi tercer punto. Este es mi primero, segundo, en el segundo, en el de en medio. Y voy a hacer mi punto bajo. Y ahora me paso al siguiente color como lo he venido haciendo acá. Aquí lo voy a hacer entre la última y la penúltima, el huequito que se hace ahí, en el hueco. Y ahí voy a tejer mis 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Luego me paso al siguiente tono entre la última y la penúltima, en los huequitos de aquí, y hago mi punto bajo. Luego llegué ya al último tono y aquí está mi esquinita, y entonces aquí también voy a tejer mis 4 puntos altos. 1, 2, me saco más estambre, 3 y 4. Ahora ya llegué a mis 2 vueltas de puntos altos, también igual entre punto alto es donde vamos a tejer, ¿ok? Entonces aquí sigue mi punto bajo y en el que sigue mis puntos altos, 4 puntos en el mismo huequito. Bien, ahora seguimos ya con la parte de nuestro cordoncito o de nuestra tira de los hombros. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo, la misma dinámica. En el que sigue vamos a tejer un punto bajo, en el que sigue vamos a tejer 4 puntos altos, tres y 4, en el que sigue nuestro punto bajo, y así sucesivamente durante todo nuestro lazo hasta llegar al otro extremo. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado también con esta parte de nuestro granny. 1 punto bajo, 4 puntos altos y así sucesivamente hasta llegar obviamente aquí a la parte última donde unimos también con nuestras 3 orillas y rematamos. Al final nos tiene que quedar esta terminación, si se fijan, es como tipo, le da como un tipo, como estos encajes bonitos que tienen como estos abanicos. Entonces es así como queda y como quedan también estas uniones. Entonces voy a terminar este otro lado y continuamos para decirles cómo vamos a hacer también la parte de abajo de nuestra blusa y ahora sí finalizarla. Bien, es así como hemos terminado ya esta parte de definirla y es así como queda de bonita. Me encanta la terminación de los tirantes y me encanta también cómo pudimos darle también esta terminación lateral. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es terminar la parte de aquí abajo, que igual la puedes dejar así queda también muy bonita, o también darle esta terminación de holancito en la parte de aquí abajo, que es justamente lo que voy a hacer. Y bueno, tenemos nuevamente nuestra cadena movible, o nuestra cadenita simplemente, yo así la llamo porque es con la que empiezo, pero bueno, lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo,
vamos a incorporarla en cualquiera de nuestras esquinas. Vamos a incorporar aquí en cualquier esquinita nuestra cadena y vamos a hacer nuestras 3 primeras cadenas de subida, que va a ser nuestro primer punto alto, y vamos a hacer 3 puntos altos más. 1, 2, 3. Esto es para tener 4 puntos en total, que es lo que forma nuestro abanico que hemos estado tejiendo. Luego me voy a ir a este grupo central y justamente en el tercero es donde voy a hacer mi punto bajo. En el tercero no, en el de en medio, perdón. Ahora me paso al siguiente hueco de aquí, este de las uniones, y ahí voy a hacer nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente en el de en medio vuelvo a hacer mi punto bajo y vuelvo al siguiente hueco donde voy a hacer 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Nuevamente en el de en medio hago mi punto bajo y así es como voy a continuar para darle justamente esta terminación como de holancito. Les digo, no es mucha la diferencia, pero sí se ve como ese contornito al final. Ahorita se los muestro una vez que terminemos. Al final, bueno, obviamente cerramos en nuestra tercera cadena de subida. Ahora, estos huecos laterales, aquí por ejemplo, en esta esquina irían nuevamente mis 4 puntos altos y en este de aquí en medio, en este de la unión, es donde hago mi punto bajo para después cerrar con mi, para cerrar mi vuelta, ¿ok? Y entonces vamos a hacer toda esta parte del contorno de abajo y les muestro cómo es que queda finalizada nuestra blusa. Bien inspirados, pues así es como termina esta bonita blusa. Como te comenté al principio del video, esta es una talla mediana. Obviamente una talla chica va a quedar mucho más angosta. Pero bueno, esta es la talla que yo manejé para talla mediana. Obviamente ya le vamos combinando ahí los grannies. También te digo, el tipo de estambre también obviamente te van a salir grannies un poco más, quizás más grandes. Y entonces vas a necesitar un poco menos. Entonces nada más es cuestión de irnos midiendo, como siempre te digo, al hacer cualquier prenda a crochet. Bueno, esta es la terminación que le dan estos holancitos. Si te fijas, pues no crece mucho en cuanto a la altura, pero sí le da esta terminación que va muy a juego con los tirantes y los laterales de nuestra blusa. Espero que te haya gustado muchísimo este tutorial, que te animes a realizarla. Recuerda que me encantaría verla en cualquiera de mis redes sociales con las diferentes combinaciones que ustedes realicen. Me va a encantar verla en diferentes tonalidades. Y pues nada, nos seguimos viendo otra semana más aquí en Inspiración a Crochet.